Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, en esta oportunidad con la entrega número 11 de El Mesías Yeshua enseñando Tanaj y el Ajá judía. En esta oportunidad, ¿cierto?, hablaremos sobre la oración del Señor, la oración del Maestro. En los capítulos anteriores, ¿cierto?, la entrega número 10, hablamos sobre la circunstancia, el contexto de cuándo las buenas noticias que traía, ¿cierto?, Yeshua se convirtieron en malas noticias y un poco las razones de esto y quiénes fueron, ¿cierto?, sus opositores. Estuvimos viendo antes todavía, ¿cierto?, sobre la última cena de Yeshua. Hablamos sobre la frase inicial del Evangelio de Mateo. Hablamos sobre Yeshua y la Torá oral, Yeshua y el Shabbat, Yeshua sanando y limpiando impurezas, Yeshua hablando sobre Torá del reino, adulterio, segundas nupcias, la Torá y el Evangelio en el Sermón del Monte, y hablamos sobre las bienaventuranzas, cuál es el propósito, ¿cierto?, de esas frases, cuál era el contexto, ¿cierto? Todos esos capítulos hemos visto y ahora vamos por la entrega número 11. Vamos entonces con esto. Listo. No cabe duda de que la oración fue parte crucial de la vida de Yeshua. Él oró, rezó toda la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles, dice Lucas 6:12. En muchas ocasiones encontramos a Yeshua rezando oraciones espontáneas de corazón. También da gracias antes y después de comer, como lo prescribe la Torá y según la tradición judía, como vemos en Marcos 8:6. La oración es, en efecto, uno de los pilares de la vida judía y ciertamente lo era también para Yeshua. Lo que a menudo pasamos por alto es que también rezaba regularmente en las sinagogas, donde sin duda rezaba las oraciones tradicionales según las costumbres y leyes establecidas, como nosotros también lo hacemos. Sabemos que leía y exponía las escrituras en las sinagogas, habitualmente, como nos recuerda Lucas 4:16. Sería extraño que lo hubieran invitado a leer o enseñar cuando no había orado con ellos según la práctica habitual. De hecho, lo importante, ¿cierto?, era orar con la congregación, con la comunidad. Eso era parte vital de la sinagoga. Orar, hacer los salmos, ¿cierto?, las oraciones, conectarse con esos tiempos, ¿cierto?, del templo y también leer la Torá. Todo esto era parte del paquete completo. Por lo tanto, Yeshua también lo hacía. Sería extraño, ¿cierto?, que lo hubiesen invitado a leer si no hubiese hecho esto. Así pues, las prácticas de oración de Yeshua debían incluir tanto oraciones espontáneas como también oraciones formales prescritas, es decir, las oraciones que reza el pueblo judío desde hace más de 2000 años y hasta hoy. Cuando Yeshua enseñó a sus discípulos a orar, a rezar, les enseñó un texto prescrito para que lo orásemos. Voy a intercambiar esa palabra, yo sé que es más común para nosotros. El texto conocido como la oración del Señor. Esta oración también se ha convertido en un elemento básico de la oración cristiana en las iglesias desde el siglo I hasta nuestros días. Para situarla en su contexto, echemos un vistazo a la evolución de las prácticas de oración judías. Veamos entonces cómo fue cambiando el concepto de la oración a lo largo del tiempo. En el judaísmo. Primero, resumen de Maimónides sobre las leyes de la oración. El mejor lugar que conocemos para buscar una descripción concisa de las leyes de la oración judía es el Mishneh Torah, en el libro del amor, leyes de la oración, del renombrado rabino Moisés Maimónides, Moshe ben Maimón, escrito en el siglo número 12. Ahí leemos lo siguiente. 1.1. Es un mandamiento positivo rezar todos los días, como está escrito: adorarás al Señor tu Dios. ¿De dónde viene la oración? De Éxodo 23:25, donde dice: adorarás al Señor tu Dios. Es decir, se refiere a la oración. Por tradición aprendieron que esta adoración es la oración, como dice: y adorarás a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 11:13. Los sabios dijeron: ¿qué es la oración del corazón? ¿Qué es, la adoración del corazón? Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué es adorar al Señor con todo el corazón? Y dijeron: es la oración.
El número y la forma de las oraciones no están prescritas en la Torá, y la oración no tiene un tiempo bíblicamente fijo. O sea, se podría orar en cualquier momento. Punto 3. Todos rezaban de cara al templo. Y así fue desde la época de Moisés hasta la de Esdras. Es decir, en dirección hacia Jerusalén. Cuando Israel se dispersó en los días de Nabucodonosor, estaban en tierras extranjeras y tenían hijos, y sus hijos hablaban balbucios. Como se dice, la mitad de sus hijos hablaban en la lengua de Asdod. Y cuando Esdras y su Beit Din vieron esto, instituyeron las 18 bendiciones. Primero, 3 alabanzas a Hashem, y la última, 3 acciones de gracias. Y en el medio había peticiones sobre todos los fundamentos de los deseos, necesidades de cada persona y las necesidades de la comunidad. Y esto se refiere, ¿cierto?, a la Amidao, el Shmoneh Esrei o la Tefila. Decretaron que el número de oraciones debía ser como el número de ofrendas, correspondientes a las 2 ofrendas continuas, Shacharit, la mañana, y Minjá, la oración o el regalo por la tarde. Y para cada día que tiene una ofrenda adicional, decretaron una tercera oración, es decir, el Musaf, una adicional. 6. Decretaron que una persona rezara una oración por la noche, ya que los miembros de la ofrenda continua de la tarde seguirían consumiéndose toda la noche, en la línea de lo que dice Salmo 55:18. Tarde, mañana y mediodía me quejaré, gemiré, y él ha oído mi voz. La oración de la tarde no es obligatoria como las de la mañana y la tarde, es decir, la tarde-noche, ¿cierto? No es obligatoria como las de la mañana y la tarde. Pero aún así, todo Israel está acostumbrado a rezar la oración vespertina y la aceptaron como oración obligatoria. Nos referimos a Arvit o Ma'ariv, que no sería, ¿cierto?, como obligatorio, tanto como Shacharit en la mañana, primera hora, Minjá en la tarde. La del final del día, que sería Arvit o Ma'ariv, la oración del atardecer, al anochecer, no sería obligatoria, pero luego con el tiempo terminó siendo parte del servicio como tal. El Rambam explica cómo pasamos de un mandato general de la Torá de rezar, es decir, y adorarás al Señor tu Dios, a una liturgia completamente desarrollada y que corresponde a los sacrificios en el templo. Esta liturgia era conocida y rezada por Yeshua, es decir, la tefilá llamada Shmoneh Esrei, que tiene 18 bendiciones, 3, ¿cierto? Al principio, las intermedias, las 3 finales, todo eso se fue desarrollando también porque, como decía, ¿cierto?, la gente que volvió de Babilonia rezaba, dicen, balbucio, es decir, no sabía muy bien qué decía en el fondo. Y para unificar esto unificaron las oraciones. ¿Sí? Y esas oraciones contenían un todo. Y así después explica cómo se fue haciendo, porque eran en los tiempos del templo y cuando había en los momentos de los sacrificios. Y cuando había días con más sacrificios, se hacía una oración adicional que venía después de Shacharit. Y así explica lo que hemos leído. El Kadish. Otra oración judía común que data de la época del segundo templo se llama Kadish, de la palabra santo, ¿cierto? Kadosh o Kodesh, porque su frase inicial nos llama a santificar el nombre de Dios. It Kadash. Sea santificado. It Gadal Beit Kadash, ¿cierto? Sea engrandecido y santificado, dice. El Kadish está en la lengua aramea, lo que indica su antiguo origen. Se oraba en arameo. Los judíos ortodoxos conocen el Kadish porque se reza con frecuencia en las oraciones diarias, ¿cierto? Los judíos menos tradicionales conocen el Kadish porque es costumbre rezarlo cuando fallece un ser querido. O sea, el Kadish se dice después que se termina la Midá, después que se dicen algunas oraciones de la tarde, después de la lectura de la Torá, se hace después de varios momentos, ¿ya? Después de la ley, no también incluso. Y otros que lo conocen porque, bueno, se dice cuando alguien fallece. No tiene nada que ver con la muerte esta oración. Es una declaración de la realeza, santidad, grandeza y bondad de Dios. Una plegaria por su reino venidero, es decir, se haga tu voluntad y no la nuestra. La recitamos como una forma de afirmar la soberanía de Dios en nuestros momentos de angustia, desesperación y luto. Y aquí el texto. Que el gran nombre de Dios sea glorificado y santificado en el mundo que Él ha creado según su voluntad, que Él establezca su reino,
en tu vida durante tus días y dentro de la vida de toda la casa de Israel pronto y rápidamente, y di amén. Que su gran nombre sea bendito para siempre y por todas las edades. Bendito, alabado, glorificado, exaltado, ensalzado y honrado, adorado y alabado sea el nombre del santo, bendito sea, muy por encima de todas las bendiciones e himnos, alabanzas y consuelos que se pronuncian en este mundo, y decid amén. Que haya abundante paz del cielo, vida y para nosotros y para todo Israel, y decid amén. Que aquel que hace la paz en sus alturas haga la paz para nosotros y para todo Israel, y decid amén. Esta oración, el Kadish. Como puedes ver, el Kadish, especialmente su primer párrafo, tiene sorprendentes similitudes con la oración del Señor. Dice, el gran nombre de Dios sea glorificado y santificado en el mundo que Él ha creado según su voluntad. Establezca su reino en tus días, en tu vida y durante tus días. Y así empieza. Pide que el nombre de Dios sea santificado, ¿cierto? Por la pronta llegada de su reino, y que el mundo que ha sido creado según su voluntad, y por lo tanto también debería funcionar según su voluntad. O sea, también debería ejecutarse su voluntad. Dice, el mundo que has creado según tu voluntad, en el fondo dice que se haga tu voluntad. O sea, en este mundo que ya hiciste tu voluntad, haz tu voluntad. La oración por la paz no es tan diferente por la oración del pan de cada día y la liberación del mal. Líbranos del mal. Las dos oraciones son bastante parecidas en lenguaje y contenido. Aunque no conozco ninguna prueba, es probable que Yeshua conociera el Kadish por haber rezado en la sinagoga. O sea, si esta oración existía en esos días, probablemente la hubiera escuchado tal cual nosotros la escuchamos. Instrucciones de Yeshua sobre la oración. Yeshua tenía muchas cosas que decir sobre la oración. En este artículo nos centraremos en el aspecto de las instrucciones sobre cómo rezar, la salahot de la oración formal o litúrgica. Las principales enseñanzas de Yeshua de este tipo vienen junto con su introducción de la oración del Señor, y la versión más completa de esta enseñanza se encuentra en el Sermón del Monte. Mateo 6:5 dice lo siguiente: siempre que oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando oréis, no amontonéis frases vacías, como hacen los gentiles, que piensan que serán escuchados por sus palabras, o su palabrería, dice otra versión. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Yeshua nos enseña sobre la oración. Y la oración no es para aparentar. Aunque Yeshua no puede haberse opuesto a la oración, no puede haberse opuesto a la oración congregacional en la sinagoga. O sea, no es que él estuviera en contra de las oraciones de la sinagoga. Sí se opone a la gente que reza para ser vista y oída por los demás, para demostrar piedad, pero una piedad falsa, hipócrita. Creo que su instrucción de orar en una habitación privada, con la puerta cerrada, es una exageración intencionada. En otras palabras, que uno debería hacer esto en lugar de hacer un espectáculo público, o sea, piadoso en público. No se opondría a participar en silencio en las oraciones públicas. Es decir, ¿qué sería mejor en vez de la gente que se pone en las plazas, se pone delante de todos para orar demostrando piedad? Mejor tú, ¿o qué es mejor? Estar en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensa luego. Y hay oraciones, ¿cierto?, aún públicas que se hacen en silencio, como la Amidá. Primeramente se hace en silencio y luego, ¿cierto?, se hace una repetición de esta. Entonces, no es que él estuviera en contra de eso, o que todo es orarse en la casa, en la habitación. No es que él estuviera en contra de la oración congregacional. Pero al parecer él está poniendo el caso que es mejor. O sea, si quieren orar y de verdad quieren ser oídos y recompensados por su piedad, bueno, ora en secreto. Para que Dios y solo Dios te escuche y Él te recompense y te conteste.
En vez de pensar que tienes que poder orar delante de todo el mundo y así vas a ser bien visto. O sea, es mejor orar en secreto en ese caso. Pero no es que en el fondo él estuviera en contra, es porque no habló de eso, ¿cierto? Él ahí por ahí dice, no amontonéis frases vacías, como hacen los gentiles, como tipo de mantras, ¿cierto? Frases vacías, que en realidad es como una repetición de algo y ya, que piensan que serán escuchados por muchas palabras, es decir, oh, glorioso, magnificente, tanto aquí, 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 allá, esto, uno y lo otro. El Kadish lo hace, ¿cierto? En parte. Pero tiene un objetivo de por qué dice cada palabra. Ahí hemos estudiado de esto. El punto es que dice que hay muchos que amontonan frases. Amontonan frases, dicen muchas cosas. Pero en realidad hablan muchas cosas y dicen poco de corazón en el fondo. No es necesario inundar el cielo con propias palabras o frases repetitivas para ser escuchado. Basta con una oración sincera del corazón. Nótese que dice que son los gentiles los que hacen esto. No se refiere a la oración litúrgica en las sinagogas, porque también había oraciones repetitivas. Dice, no seáis como los gentiles. No dice, no seáis como los judíos o los hermanos en las sinagogas orando sus oraciones vacías. No dice eso. Dice como los gentiles. Las oraciones pueden ser concisas, rezadas con sinceridad y con intenciones bien definidas. Quizá lo más importante es que el propósito de la oración no es informar a Dios de nuestras necesidades. Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Más bien, como hemos visto, las oraciones corresponden a los sacrificios en el templo. Rezar por una necesidad personal o comunitaria significa que estamos poniendo esa necesidad sobre el altar y confiando en que Dios le responderá de acuerdo con su voluntad. Para nosotros implica esto. Estamos pidiendo por algo, orando por algo, como si esa oración fuese puesta ahí en el altar, confiando en que Dios responderá de acuerdo a su voluntad. Ofrecemos nuestras peticiones junto con alabanzas y acciones de gracias, confiando en la bondad y fidelidad de Dios. Una instrucción similar se encuentra en la Mishnah. Dice lo siguiente en Pirkei Avot 2:13. Cuando reces, cuando ores, no hagas de tu plegaria algo rutinario, sino que tu plegaria debe ser la imploración de misericordia y súplica ante el Señor. Dice, no hagas algo rutinario, sino debe ser por misericordia y súplica. Pirkei Avot 2:13. En la versión de Lucas, los discípulos de Yeshua observan a Yeshua orando y le piden que les enseñe, como Juan también enseñó a sus discípulos. En Lucas 11:1 dice, y estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. No era frecuente que un rabino enseñara una oración a sus alumnos. Perdón, no era infrecuente. Era bastante frecuente que un rabino les enseñara a orar a sus discípulos. Un ejemplo se encuentra en la Mishnah en Tratado de Berajot 4. Dice, Rabí Nehunya ben Hakana ofrecía una breve oración cuando entraba en la sala de estudio y cuando salía. Le decían, ¿cuál es la naturaleza de esta oración? Y él le respondió, al entrar, rezo para que no ocurran desgracias por mi culpa, y al salir, doy gracias por mi porción. En respuesta a la petición de sus discípulos, como también en el Sermón del Monte, Yeshua enseñó lo que se conoce como la oración del Señor. Ahí, ¿cierto? Dice, no hagas algo rutinario, sino una imploración por misericordia, una súplica. En el fondo, pide algo a Él. Pídele algo específico en el fondo. ¿Quieres que Él tenga misericordia de ti en algo en particular? Eso pídele. Él ya conoce tus necesidades, pero tú tienes algo, ¿cierto? Que quieres que resulte bien, que tienes un problema, que Él puede ayudarte, ¿cierto? A solucionar esto. En el fondo ahí está orientado esa frase, ¿cierto? Si Dios conoce todo, bueno, imploremos entonces su misericordia para mover de alguna forma digamos, la aguja, ¿cierto? Encajar ahí o encontrar
la petición correcta, las palabras para que Él pueda cumplir nuestras oraciones, nuestros deseos de corazón, nuestras necesidades, más personales quizás. La oración del Señor. Los evangelios contienen dos versiones de la oración del Señor. Las presentan columnas paralelas para facilitar la comparación. La versión de Lucas es más breve y la de Mateo es más completa y simétrica. Los eruditos bíblicos intentan sacar muchas conclusiones de las diferencias, y eso tiene su valor cuando se estudia la historia del texto bíblico. Mi costumbre, sin embargo, es observar los relatos en sus escenarios originales y preguntarme qué significaban para los participantes originales. Para mí tiene sentido proponer que la versión de Lucas, enseñada a los discípulos como respuesta a su petición, debería ser más concisa. La versión de Mateo, presentada a los discípulos y a la multitud que escuchaban el contexto más amplio del mensaje de Yeshua sobre el reino de los cielos, podría ser naturalmente más poética y completa. El contenido de las dos versiones es prácticamente el mismo. Aquí el autor, cierto, hace alusión a que algunos concluyen, por ejemplo, de que la versión de Lucas es más antigua porque es más corta y la de Mateo podría ser posterior porque está más completa, tiene más cosas y quizás tiene algún agregado que con el tiempo pasó a estar ahí en el texto. Pero lo cierto es que era bastante temprano todo esto como para suceder, y nosotros analizamos este tema o este estudio desde el punto de vista de la óptica de los que lo oyeron. Bueno, vamos a leer. Mateo 6:9 dice: ora pues de esta manera. Y Lucas 11:2 dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre, dice Lucas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, dice Mateo. Y Lucas dice: venga a nosotros tu reino. Corto. Mateo dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Y Lucas: danos cada día nuestro pan. Mateo: y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y Lucas: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mateo: no nos lleves al tiempo de prueba, mas líbranos del maligno. Y Lucas: no nos lleves al tiempo de la prueba, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, dice, ¿cierto? Mateo. La oración de Lucas es bastante breve. Ambos se dirigen a Dios como Padre. Mateo tiene la forma más tradicional de dirigirse a Dios en la oración. Padre nuestro, Avinu, ¿cierto? Padre nuestro. Sheva Shamayim, que estás en los cielos. La oración judía suele ser comunitaria. Y tal como rezamos nosotros, nuestro, nos, rara vez, yo o mes. Es decir, en la mayoría de las oraciones decimos nosotros, Padre nuestro, no Padre mío, mi Padre, sino Padre nuestro. Una oración comunitaria. Generalmente eran así las oraciones comunitarias. Padre nuestro, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Rey. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Así dice, ¿cierto? La oración. Lucas utiliza un lenguaje más sencillo. Dice Padre, en hebreo, en hebreo dice Abba, Padre. Y es como el propio Yeshua se dirigió a Dios. Abba, Padre, Papá, Papá, ¿cierto? Pablo dice a los romanos y a los gálatas que llamemos a Dios Abba en la oración, y muy posiblemente esta sea la forma utilizada en las primeras iglesias. Es decir, se le llama Abba, como padre, papá, ¿cierto? Una forma, digamos, como personal también. No solo comunitaria, sino personal. La primera petición es por la santificación del nombre de Dios, que es la misma en el Kadish. La santificación del nombre de Dios ocurre cuando su pueblo obedece sus leyes, incluso hasta la muerte. Es una petición solemne y hemos estudiado esto. Cómo se santifica el nombre de Dios. Cumpliendo, ¿cierto?, sus mandamientos. Incluso si estamos en una encrucijada de que podríamos llegar, ¿cierto?, a perecer. A veces es preferible eso, santificar, y no, ¿cierto?, transgredir algunos mandamientos. Como la idolatría, por ejemplo. A continuación pedimos la venida de su reino o su gobierno. Y esto no es solo una petición para acelerar el final de los tiempos. Que venga tu reino,
que venga al final de todo. El reino de Dios está donde quiera que Él gobierne y su pueblo le sirva y reverencia como rey. ¿Dónde reina Dios? Cuando tiene súbditos que le den, ¿cierto? Y le veneren y le den todo su respeto a sus principios. Este es el significado de la frase adicional de Mateo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, sea tu voluntad aquí como lo es allá. ¿Cierto? Que en el fondo, como decía acá, le reverenciemos a Él en aquí nosotros. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Cuando nosotros la cumplimos como es cumplida, por así decirlo, en el cielo. Solo ahí puede hacerse su voluntad. A través de nosotros en el fondo. La petición del pan de cada día es, por supuesto, una petición general de sustento de las cosas que necesitamos para vivir cada día. Mateo dice, danos hoy, mientras Lucas dice, danos cada día. Una pequeña diferencia, pero de la que tal vez pueda deducirse algún significado. Más significativa es la inusual palabra griega, epiousion, en ambos textos, que podría significar cada día, para el día siguiente o para el futuro. Así que podríamos estar pidiendo el alimento de hoy, o el mañana, o un anticipo del pan del mundo venidero, inclusive podría entenderse así. Danos el pan del día que vendrá, del día venidero. También podría significar danos hoy algo de tu reino en este día. Así. Sospecho que necesitamos sentir un poco de cada cosa cuando oramos. Estas interpretaciones que se dan ahí, que saltan del texto, podrían ayudarnos, ¿cierto?, también a entender lo que estamos pidiendo. Danos el pan de cada día también, como danos el pan que vendrá, el pan que hemos de recibir, que vendrá, que viene en el futuro, del siguiente día también. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente hasta llegar al final, podríamos decir que es su reino. La petición de perdónanos es por los pecados. En español se utiliza la palabra deudas para traducir las palabras hebreas y griegas que también significan eso. Perdona nuestras deudas. Pero esto no significa deudas financieras, de dinero, más bien deudas es una metáfora común para pecados en la literatura judía. La redacción de la oración de Yeshua condiciona nuestras peticiones de perdón a que perdonemos a otros que han pecado contra nosotros. Es decir, ayúdanos a entender que tú nos perdonas y que nosotros también tenemos que perdonar a otros. Y es como si no nos perdonaras si nosotros no somos capaces de perdonar a otros. Nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras faltas. Somos deudores de Dios y somos deudores también de nuestro prójimo, que también merece nuestro respeto, etc. La redacción de la oración de Yeshua condiciona, lo leí. En la versión de Mateo pedimos perdón porque, o igual ya que ya hemos perdonado a otros, dice, como nosotros también hemos perdonado a otros, dice Mateo. Perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En cambio, la redacción de Lucas lo mantiene en el presente, ¿cierto? Perdónanos. Así como estamos perdonando, dice, porque estamos perdonando a otros. Dice el autor, no le daría demasiada importancia a esta diferencia. La versión de Mateo es algo más formal y litúrgica, mientras que la de Lucas es más personal e inmediata. La última petición puede entenderse como una petición de ayuda a Dios para evitar los problemas, líbranos del mal, tanto como comunitarios como personales, y quizás también para mantenernos alejados de los grandes problemas de los últimos días. Toda la oración parece tener un significado tanto presente como escatológico. Líbranos del mal, de la tentación, de lo que viene, el porvenir, que vendrá el día malo. La última línea de la versión de Mateo es una declaración final de alabanza y confianza de Dios. Tuyo es el reino. Probablemente se utilizaba en la oración comunitaria de los primeros seguidores de Yeshua, y quizás no tanto la versión más breve y personal representada en Lucas, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, el esplendor por todos los siglos. Creo que Yeshua dio a sus discípulos, y no a nosotros, el texto de una oración que quería que rezáramos juntos, como rezan los judíos. O sea, si la leemos, ¿cierto?, en la interpretación judía, el texto, por ejemplo, de Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos, es como se ora o se reza una oración comunitaria.
Las peticiones son para nosotros y no para mí, solamente. Si hubiera querido enseñar el espíritu de la oración, pues bien tenemos ejemplos de cómo lo hace. Esos ejemplos no incluyen el texto de las oraciones, es decir, ora tú, entra en tu cuarto, ora por misericordia, por piedad, ora de corazón, no con palabras vacías. Por supuesto, esta no es la única oración que quiere que recemos. Pero en honor de nuestro rabino es apropiado que nosotros, sus discípulos, hacemos esta oración junto con nuestras oraciones comunitarias y personales. Y así lo hacemos, ¿cierto? En nuestro Sidur aparece, lo realizamos después de, finalizando, ¿cierto? La primera parte de la Amidá, Aleinu, ¿cierto? Y generalmente ahí se incluye el Kadish, ¿cierto? Y nosotros agregamos ahí el Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro, que estás en los cielos. También está agregado al anochecer, ¿cierto? En nuestro Sidur, la oración de la noche. Porque también nos ayuda a limpiar nuestra conciencia, por así decirlo. Perdónanos como también hemos perdonado. El día acabó y también tenemos que ponernos a cuenta cada día, ¿no? Antes de pedir, de dormir y amanecer al otro día con todo bien. Otro tema, oraciones de los fariseos. Ya vamos hacia la última parte. Algunos se preguntarán si debemos rezar las oraciones de las sinagogas y de los fariseos. A la vista de la siguiente parábola. Lucas dice, 18:9. También contó esta parábola a unos que confiaban en sí mismos que eran justos y miraban a los demás con desprecio. Dice Yeshua. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, pícaros, adúlteros, ni siquiera como este, recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, que estaba lejos, ni siquiera miraba al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque todos los que se enaltecen serán humillados, pero todos los que se humillan serán enaltecidos. Es decir, quizás, claro, el cobrador de impuestos hacía algo malo, pero él pedía compasión, misericordia, como leímos en el Pirkei Avot, en la misma línea. Hay que hacer en la oración, pedir misericordia, compasión. Yeshua no contó esta historia para enseñar que los fariseos no saben rezar. ¿Okay? No es que todos los fariseos oren mal. Oraban mal. De hecho, muchas palabras de los fariseos son calcadas a las de Yeshua. O sea, no está diciendo esto. Lucas nos dijo el propósito de la parábola. Advertir a cualquiera que confía en su propia justicia y desprecia a los demás. Este fariseo en particular es solo un ejemplo. No pretende caracterizar a todos los fariseos o a sus oraciones. Obsérvese cómo este fariseo se convierte a sí mismo en el sujeto de la oración. ¿Cuántas veces dice yo? Yo. La oración debe dirigirse a Dios. Este fariseo no reza oraciones de alabanza a Dios, peticiones, acción de gracia. Se alaba a sí mismo. Por eso su oración no es aceptada. En cambio, el recaudador de impuestos, por otro lado, confiesa sus pecados y le pide a Dios misericordia. No acude a Dios para reclamar nada basado en sus propios méritos. Es muy posible que conociera de las oraciones de la sinagoga. Los recaudadores de impuestos eran ricos, probablemente educados, y les gustaba verse a sí mismos como personas importantes. Es posible que asistiera a la sinagoga como muchos de los jefes de la mafia asisten a una iglesia, para proyectar una imagen de un ciudadano honrado, ¿cierto? Cambiemos la palabra mafia, narcos, ¿cierto? En Latinoamérica, muchos narcos, gente mala, ¿cierto? Va a la sinagoga, tiene sus crucifijos, como una manera de proyectar una imagen honrado. Pero este sabía que no lo era, así que se inclinó ante Dios y suplicó clemencia, misericordia. Si alguno de nosotros reza con una actitud de
Te agradezco que no soy como los fariseos. Rezo de corazón y no de un libro, como los fariseos, con su sidur. Gracias porque no soy como los ortodoxos. Yo oro de corazón y no ellos como de un libro. O cualquier oración tan presuntuosa como esa, entonces te digo que has perdido completamente el punto de esta parábola de Yeshua. Yeshua no nos advirtió contra rezar en una sinagoga o de un sidur. No, nada dijo de eso, sino realmente de la intención o la intencionalidad que hay del corazón de cada uno. Conclusiones. La Torah nos ordena rezar, orar, como una forma de adoración y rezar de corazón. ¿Cómo se llama ello? Tefilá Shevalev, la oración del corazón. No prescribe ninguna forma especial, ni texto, ni tiempos, ni posturas corporales, ni vestimentas. O sea, no hay que tener determinada ropa para orar, ni ponerse en una postura o hacer cierto tipo de movimiento. No hay un tiempo fijo, como este es el momento de la oración, dice, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Adorarás. Lo entendieron como orarás. Pero no dice cuándo. No hay un texto, no hay una forma especial, palabras es clave. Todo esto se deja a criterio de la persona, el devoto. En toda la Torah solo leemos un ejemplo prescrito para orar, como en Deuteronomio 26, 5 al 10, cuando se solían llevar las primicias al templo en Shavuot, ¿cierto? Que es un arameo errante a punto de morir, fue nuestro padre, etc. O sea, ahí solo aparece una oración de cómo se debe hacer tal cual. En ninguna otra parte aparece así orarás. Hay ejemplos en los profetas y en los escritos de cómo rezaban ciertas personas, ¿cierto? Hay oraciones en los salmos, en los profetas, en los escritos. Y a veces se llaman en el libro de oración, el libro del himno, perdón, el libro de los himnos del antiguo Israel, el salmo, la oración de tal persona, la oración aquí de Débora, de Ana, etc. De David. Tras el exilio babilónico, Esdras y los ancianos abordaron el problema de los israelitas que habían olvidado la lengua hebrea y no sabían cómo orar o cómo rezar. O sea, tenían que orar y tenían que volver a orar en la lengua hebrea, viniendo de Babilonia. Prácticamente balbuceaban. Es como hoy día quizás puede pasar. Que uno ve ciertas comunidades tratando de orar en hebreo y diciendo quizás las palabras mal, hablando de una forma quizás difícil, tratando de algo, achuntarle alguna palabra. ¿Y qué pasó? Que muchos de ellos querían volver a orar en hebreo, dirigirse al Dios de Israel, pero tenían el problema del idioma. Y escribieron, por lo tanto, oraciones que se convirtieron en el núcleo de la liturgia judía, saber las 18 bendiciones, y prescribieron la recitación del Shema, Deuteronomio 6, 4 al 9, con bendiciones antes y después de esta declaración del Shema. Y esto es cierto, de hecho, cuando, por ejemplo, en el Estado moderno de Israel muchos judíos volvieron a la tierra, había muchos judíos que solo sabían el hebreo de las 18 bendiciones del Shema, y era el único hebreo que conocían. Entonces, podríamos pensar de estas personas, o como quizás comunidades como las nuestras, hay gente que no sabe hebreo, pero sabe estas oraciones en hebreo. Las conoce, están prescritas, se las aprende y las ora a Dios en la lengua, ¿cierto? Por así decirlo, madre de Israel, como el Shema, etc. Este es el fundamento de la oración judía. A lo largo de los siglos, otros poetas y eruditos han añadido a la liturgia, formando nuestro sidur hasta el día de hoy, el libro de oraciones, que es utilizado actualmente por judíos en todo el mundo, en sus diferentes versiones, tamaños, que pocket, ¿cierto? Que chiquitito, que más grande, etc. Yeshua rezaba sus oraciones personales y también las oraciones de la sinagoga. Bastante probable esto. Como era costumbre de los rabinos de su tiempo, enseñó la oración del Señor. O sea, enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos como su propia adición a nuestro repertorio. Así como había otros rabinos que enseñaban cómo orar a sus discípulos, también le enseñó oración a sus discípulos. Es apropiado que los que le seguimos aprendamos a orar, a rezar como Él lo hizo, claro, ¿cierto? Y como oraciones personales del corazón,
oraciones comunitarias formales, donde él también participó en la sinagoga, y la oración que él nos enseñó a orar, el Padre Nuestro. Lev, Reuven, Yerushalayim. Hasta aquí nuestra entrega, ¿cierto? Para este capítulo, en el fondo, hablando sobre el contexto de la oración del Señor. En esta comunidad se reza... Perdón, había una pregunta. ¿En esta comunidad se reza la Virgen Malquina en Rosh Hashanah? Sí. También la decimos. Como parte de la liturgia. En el fondo, estamos respaldando esta misma conclusión. Instamos a que las personas, ¿cierto?, podamos orar de corazón. Y no hay un tiempo donde se pueda cumplir. Adorarás al Señor tu Dios, puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Uno puede hacer una oración. Y con eso cumple, ¿cierto? Pero también entendemos de que hay ciertas oraciones comunitarias que ayudaron a unificar a todo el pueblo, a pedir por las mismas cosas y nos ayudan a mantener una comunión entre nosotros y una comunión con Dios. Probablemente las sinagogas, ¿cierto?, donde Yeshua participó, también tenían oraciones grupales, tenían cánticos. Y también tenían un momento de leer la Torá donde cada uno podría leer la Torá en su casa a lo mejor. Bueno, hoy día en ese tiempo no tanto. Pero a lo mejor cada uno podría leer en su casa, pero no. Asistían a un lugar en Shabbat para leer ahí públicamente la Torá. ¿Por qué? Porque desde los días de Moisés, cuando se enseñó la Torá, y como está prescrito en ella misma, y Moshe enseñó a todos los hijos de Israel, hombres, mujeres y niños, los mandamientos, la Torá. Por lo tanto, también es una lectura pública. Y él, ¿cierto? También Moshe, podríamos decir que le enseñó al pueblo cómo dirigirse ante Dios con sus obras y actos. Entonces nuestra comunidad también sostiene y respalda las oraciones comunitarias de Israel. Insta también a orar personalmente, ¿cierto? Y también orar, como aquí dice la oración que nuestro maestro nos enseñó a orar. Avinu Sheva Shamayim, It Kadashimcha, ¿cierto? Tavo Malchutja. Como oramos cada Shabbat. El Eterno les bendiga a todos. Nos vemos en una siguiente entrega de Yeshua enseñando Alajá, ¿cierto? Tanaj y Alajá, judía. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot Tov.